Bien, aquí voy con mi argumento. Bueno, cuando hablamos del canon, primero hay que definir lo que es la palabra canon. Canon es el catálogo o listado de libros oficiales dados por la Iglesia en un momento dado en que no había unanimidad con respecto a qué libros eran inspirados y qué libros no. En un momento donde circulaban muchos libros pseudoepigráficos. Pseudoepigráfico significa de falsa autoridad, y la iglesia no se había dedicado a fijar un canon para saber diferenciar qué era inspirado por Dios y qué no. A causa de este desorden, el golpe que ocasionó el origen del canon fue lo que ocurrió con Marción, que Marción, de manera pragmática, y en el siglo segundo decide negar prácticamente todos los libros que ahora son considerados como el Antiguo Testamento, como inspiración divina, y del Nuevo Testamento solo acepta el Evangelio de Lucas y todos los escritos del apóstol Pablo, dejando el resto fuera. Él, en pocas palabras, hizo un canon particular. Y la iglesia va a reaccionar rápidamente con esto, primero diciendo, bueno, a través de algunas respuestas, que los evangelios son cuatro, pero la respuesta definitiva iba a ser el canon, que se iba a demorar un gran tiempo ya en el Concilio de Roma el año 382, donde se iba a desarrollar el canon de 73 libros. Avalado esto en el Concilio de Hipona, el 393, el Concilio de Cartago, el año 397, nuevamente el Cartago, el 419, el Concilio de Trullo, el año 692, y ya hasta llegar al Concilio de Nicea, que es un concilio ecuménico, el año 787. Pero un par de siglos antes, el año 405, nace la Biblia Vulgata Latina, con 73 libros. Es así como el cristianismo siguió por más de 1300 años prácticamente, con esta Biblia de 73 libros, hasta que llega la época de la Reforma, donde Martín Lutero y otros personajes colocan en duda los ciertos libros que no se iban a llamar deuterocanónicos sino hasta después del año 1556, donde en un debate Sixto de Siena les decide llamar deuterocanónico, cosa que la iglesia no estuvo de acuerdo, pero a causa de las acusaciones de los protestantes tuvo que simplemente a llamarlos de ese nombre. Deuterocanónico significa segundo canon, y ese es el problema, que la iglesia nunca tuvo un segundo canon. Es así como comienza la época de la Reforma y todas las Biblias cristianas evangélicas comienzan con una Biblia de 73 libros. Y estamos hablando de Biblia evangélica, no Biblias católicas. Entonces, ese es el punto, que se consideran estos libros como inspiración divina. Obviamente, como no hay unanimidad dentro de la iglesia al respecto, varios dudaron de ciertos y otros libros, no solamente del Antiguo, sino del Nuevo Testamento también. De hecho, partiendo por el mismo Lutero, que dudaba que la epístola de Hebreo o Santiago eran inspirados por Dios, aparte de los conocidos deuterocanónicos como Judith, Baruch o Tobías. El punto es que oficialmente, de manera oficial, ya en el año 1827, miembros de la Confesión de Westminster dijeron que estos libros amenazaron a la imprenta para que sacaran esos 7 libros, hasta que finalmente los sacaron y de esa manera quedó la Biblia con 66. Nunca en la historia se ha canonizado, ¿cierto?, con el canon de la escritura con 66 libros. Todo el tema pasa de que Jerónimo fue una excepción a la regla entre los padres de la iglesia. A todo esto hay que aclarar que dentro de los padres de la iglesia nunca hubo unanimidad respecto al canon, porque el canon no lo hacen los padres de la iglesia, lo hace los concilios. Por algo circulaban más de 64 evangelios y circulaban muchos libros del Antiguo Testamento que nunca fueron considerados como dentro del canon, pero que sí se leían dentro de la iglesia cristiana, porque la iglesia cristiana circulaba el Antiguo Testamento en griego llamado Septuaginta. Y en la Septuaginta habían libros como Tercera Macabeo, Cuarta Macabeo, Tercera de Edras, libros que quedaron totalmente fuera del canon. Entonces, en sencillo, el canon en un momento dado por la historia fue, la autoridad la tuvieron los concilios para dictaminar este catálogo de libros considerados como inspiración divina, avalado por la historia, obviamente, y de hecho así perduró hasta el año 1827, donde a los 73 libros de la Biblia evangélica, miembros de la Asamblea de Fe de Westminster, amenazaron a los impresores. No hubo concilio ecuménico, no hubo ayuno, no hubo oración, nada al respecto, simplemente lo amenazaron, y desde entonces las Biblias comienzan a imprimirse no con 73, sino solamente con 66 libros. Hasta aquí entonces mi parte.
Bueno, 5 minutos son pobres para poder refutar algo, pues. 5 minutos. Yo considero que tiene que ser extendido este tiempo, pues, para aclarar bien las cosas. Porque esta persona viene aquí y acusa al protestante de que se mutilaron los 7 libros. Pero los antiguos judíos, como Flavio Josefo, ya sí está metido el libro, que es igual a nuestra Biblia protestante que tiene del Antiguo Testamento. Por ejemplo, Eusebio de Cesarea citando, dice, en primero de esos casos, numera los escritos canónicos, dice Flavio Josefo, que constituye el llamado Antiguo Testamento, explicando cuál de ellos, arraigado en la antigua tradición. En la antigua tradición, dice Eusebio de Cesarea, son aceptados como indiscutibles entre los hebreos, dice. No tenemos una enorme cantidad de libros, dice Flavio Josefo, y contradictorios, sino solo 22 que contienen los registros de toda la historia que con justicia son considerados divinos. Estos 5 son libros de Moisés que contienen la ley y la tradición de la historia humana hasta su muerte. Este periodo abarca casi 3000 años. De la muerte de Moisés hasta la edad de Jerjes, que sucedió a Jerjes como rey de Persia, los profetas. Después Moisés registraron los acontecimientos de su propio tiempo en 13 libros. Los 4 contienen el mismo de Dios y precepto para la conducta humana. Desde el tiempo de Artajerjes, aquí viene lo interesante, el tiempo de Artajerjes hasta el nuestro se ha registrado en la historia, pero no merece la misma credibilidad que el resto, porque no ha habido una sucesión ininterrumpida de profetas. Ahí se está diciendo que anteriormente, antes del rey persa, antes del exilio, ya estaban los libros ya fijados como cuáles eran los canónicos. Y después de eso vienen otros libros que no son considerados y no son considerados como canónicos, no tienen la misma credibilidad que los anteriores. Nuestras acciones reflejan nuestra actitud, sí, prosigue Flavio diciendo, respecto a la escritura, porque aunque han pasado tanto tiempo, nadie ha osado añadir, quitar ni cambiar nada de ellos, sino que es inacto los Dios, desde su mismo nacimiento, considerarlas como las ordenanzas de Dios para vivir en ella, y si es necesario morir, bien dispuesto por ella. Eso lo dice Flavio Josefo en el siglo I, contra Pión 1.8. O sea que entre los judíos no existían otros libros como inspirados después del rey Artajerjes, o sea, después del exilio. Antes del exilio ya estaban fijados los libros canónicos entre los judíos, dice Flavio Josefo. Es el testimonio de Flavio Josefo del siglo I. Voy a ir con Orígenes de Alejandría, siglo III. Dice Eusebio de Cesarea, al comentar acerca del Salmo 1, dice Orígenes, da una lista de los libros del Antiguo Testamento como sigue. Hay 22 libros canónicos, igual que los judíos, dice, según la tradición hebrea, tanto como el número de la letra de su alfabeto. Son estos: Génesis, nosotros lo llamamos Bereshit entre los hebreos por la primera palabra libros en el principio, Éxodo, Levítico, Número, Deuteronomio, Jesús hijo de Nabé, que Josué, Génesis y Ruth, primera y segunda de Reyes, 3 y 4 Reyes que son Crónicas, primera Crónica y segunda de Crónicas, primera de Crónicas 1 y 2, 1 y 2 de Esdras, libro de los Salmos, Proverbios de Salomón, Eclesiastés, Cantares de los Cantares, Isaías, Jeremías, Lamentaciones, las cartas, Jeremías, Daniel, Ezequiel, Job y Esther. Aparte de esta lista está Macabeo, dice. O sea, estamos viendo que Orígenes de Alejandría no está citando a los 7 libros que hoy se disputan, como se ha disputado. Entonces, ¿qué es invento? Ese que fueron los protestantes en el año no sé cuánto que empezaron a impugnar los libros. No, es falso. Es falso. Eso lo dice Eusebio de Cesarea en el libro Historia Eclesiástica, en el libro número 6. O sea que la historia está refutando a esta persona que dice que fueron los protestantes los que empezaron a impugnar estos libros. Ya de antiguo ya se estaba diciendo que esos libros no son inspirados. Ahora voy con el siglo II, Melitón de Sardes. Vamos a ver lo que dice Melitón de Sardes. Dice Eusebio de Cesarea. Dice así: cuando visité Oriente y al lugar donde esas cosas fueron proclamadas y hechas, conseguí una precisa información acerca de los libros del Antiguo Testamento, que aquí te envío. 5 libros de Moisés: Génesis, Éxodo, Número, Levítico, Deuteronomio, Josué, Jueces, Ruth, Reyes, Crónicas, los Salmos de David, Proverbios de Salomón, Eclesiastés, Cantar de los Cantares, Job, los profetas, Isaías, Jeremías, los 12 en un solo libro, Daniel, Ezequiel, Esdras. O sea que se mencionan los profetas menores. De estos libros he sacado los extractos que he dividido en 6 libros. Esto es lo que hay de Melitón. Eso lo dice Eusebio de Cesarea. En el libro, el libro número 4. Eusebio de Cesarea cita a Melitón de Sardes como dándonos a entender que solo existe un listado de 22 libros.
O sea que tenemos testimonio tanto de Flavio Josefo, Origen de Andrés y Melitón de Sardes. 300 años de historia, pues. Seguir citando más y más este testimonio. A través de los siglos se han impugnado esos libros. ¿Por qué? Porque son contradictorios, tienen muchos anacronismos y no son fieles, no son autoritativos en materia para enseñar doctrina. Como lo he dicho, yo puedo seguir citando, puedo dar una lista amplia de personas de la antigüedad que no consideraban esos libros como canónicos. Pero por falta de tiempo y que esta persona no quiere, entonces me limito a esto. Ahí les envío una muestra de libro de Eusebio de Cesarea, escrita en el siglo IV o siglo III, no sé, no me acuerdo. O sea, que es este testimonio antiguo de Eusebio de Cesarea, lo que los antiguos cristianos y judíos consideraban sobre los 22 libros, al equivalente a nuestras Biblias que tenemos de nuestra Biblia protestante, que eso es el equivalente al canon que respetaban como un canónico, tanto judíos como cristianos primitivos. Y como digo, yo puedo seguir citando más y dando más ejemplos de personas cristianas que no consideraban a esos libros como autoritarios. Y entre ellos está Jerónimo y otros, incluso cardenales, a través de los siglos que se manifestaron su opinión acerca de esos libros. No sé si este señor quiere quiere decir algo, no sé. Terminó el tiempo, ya está pasado el tiempo. Bien, aquí comienza mi tiempo de refutación. Bien, nuestro amigo creo que no entendió lo que es la palabra canon. Lo voy a definir de nuevo porque creo que no quedó claro. Canon es el listado o catálogo oficial de libros inspirados por Dios dados por la Iglesia. Y la Iglesia lo da no a través preguntándole, ¿cierto?, a los que no conocen sobre el asunto, sino solamente entre obispos, porque en los concilios solamente participan obispos. Fue así entonces que el canon se dio en 73 libros. Entonces lo que está haciendo mi amigo, mi oponente, es simplemente hacer falacia de arenque rojo, citando a algunos padres de la Iglesia que dan alguno y que otro listado. El problema es el siguiente, es que si yo comienzo a aferrarme a ciertos padres de la Iglesia, por unanimidad nunca se colocaron de acuerdo en el canon de la Biblia. Y ellos no son nadie para canonizar la Biblia, de hecho nunca canonizaron la Biblia. Fue así entonces que San Ireneo, San Cipriano, Tertuliano, Agustín de Hipona también entre otros, también Atanasio, dieron muchos listados, ¿ya? Y ninguno de los tres coincide, y San Ireneo, Cipriano y Tertuliano, por ejemplo, citan los deuterocanónicos. Agustín también citan los deuterocanónicos. Pues entonces, ¿qué hacemos entonces? ¿Son válidos los de mi oponente y los que yo he elegido no? No, seamos realistas. Los padres de la Iglesia no coinciden y no son autoridad para dar un canon de la Biblia. Ahora, volvemos, ¿cierto?, a Flavio Josefo. Flavio Josefo escribe desde un libro de Apión en el año 93-94 después de Cristo. Flavio Josefo es anticristiano, es judío, niega que todos los libros del Nuevo Testamento que ya estaban saliendo y circulando eran inspiración divina. Por lo tanto, no estamos apoyándonos no en un personaje y autoridad cristiana, sino en un personaje que es judío, que es anticristiano. Y por lo tanto, él lo que hace no es citar un canon, sino citar un número, en este caso 22. Así que nuevamente está haciendo caso omiso lo que significa la palabra canon, porque la palabra canon no significa número, sino catálogo, listado de libros oficiales dado por la Iglesia, considerados como inspiración divina. Ahora, es tragicómico un poco lo que hace, ¿cómo se llama?, Flavio Josefo, porque él dice que los judíos canonizaron la Biblia, o, bueno, de hecho ni siquiera utiliza la palabra canon, sino que dice que recibieron 22 libros, no dice nada más, no da un canon, sino que da una información nada más, que son 22. ¿Cuáles son esos 22? Nadie sabe. O alguien podría decir, claro, figuran son todos los 39.
que uno los desglosa, serían 39. Pero lo cierto es que es dudosa, muy dudosa postura de que todos los judíos se pusiesen de acuerdo en que esos libros solamente eran inspiración divina y ningún otro más. ¿Por qué? Porque dentro de esa época estaban los saduceos, y para los saduceos solamente el Pentateuco era inspirado por Dios, solamente los 5 primeros libros y nada más. ¿Y qué hacemos con los judíos de la diáspora? ¿Qué hacemos con ellos? ¿Los consideramos o no los consideramos como judíos? Después de todo son judíos también, siguen celebrando las fiestas judías, de hecho. Entonces los judíos de la diáspora, como los judíos de Alejandría, para ellos los libros inspirados son mucho más que los que este canon que se había cerrado ya a finales del siglo I era una realidad. No voy a decir que existe el concilio de Yavnia porque hay cierta es dudoso que haya existido ese concilio, pero sin embargo supongamos que no existió. Los eruditos historiadores como Hillel están completamente de acuerdo en que en el siglo I, a finales del siglo I, se cerró el canon, el canon judío. Hay que decir judíos de Palestina, no, eso es lo que yo estoy intentando decir, judíos de Palestina, no judíos de la diáspora. Los de la diáspora no los consideraron para hacer este canon. Y hay que entender el contexto de la época, que ya estaba circulando el cristianismo y ellos eran anticristianos. De partida, si yo acepto ese canon, tengo que negar todo el Nuevo Testamento como inspiración divina, aparte de todos los libros escritos en griego, como fueron el libro de Judith o el libro de Tobías. Por lo tanto, eso es más que nada el concepto cultural que se debe tener de la época. Habían destruido ¿cierto?, el templo, y los romanos estaban haciendo ya sus primeras persecuciones sectoriales contra los judíos. Los cristianos tuvieron que huirse, y ese es el concepto. Por lo tanto, ha quedado refutadísimo mi amigo con respecto a la historia. Ahora voy con mi contrarrefutación. Esta persona dice que no vale la opinión de los antiguos. No vale. Claro, no lo va a desestimar, siempre lo va a desestimar. Claro que lo va a desestimar, porque no le conviene aceptar el testimonio de los antiguos. Incluso los mismos libros se destruyen por sí mismos al considerarlos inspirados. Primero Macabeo 9:27 dice, veamos lo que dice Primero Macabeo 9:27, tribulación tan grande no sufrió Israel de los tiempos que dejaron de aparecer profetas. O sea que no había inspiración durante los 400 años que hubo de silencio. No hubo profetas, dice el mismo libro de Macabeo, Primera Macabeo 9:27. Ahora miremos lo que dice el segundo libro de Macabeo, capítulo 15, verso 37. Así pasaron acontecimientos relacionados con Nicanor. Como en aquella época la ciudad quedó en poder de los hebreos, yo también terminaré aquí mi relato. Se ha quedado bello, logrado. En su composición, eso es lo que yo pretendía. Sí, imperfecto y mediocre, he hecho cuanto me era posible. Como el beber vino solo o solo agua es dañoso, en cambio, el vino mezclado con agua agradable le da un gusto delicioso. Igualmente, la exposición grata de relato encanta al oído de los que están a leer en la obra. Aquí pongamos fin. El mismo autor de Macabeo está diciendo que es una obra de esfuerzo humano, no es inspirado. Primer Macabeo dice también, 9:27, que no es inspirado, que ya no parecían profetas. O sea, que los propios libros por sí mismos se destruyen, no son canónicos. No son canónicos. Y es por eso que Origen, Alejandría, Melitón de Sardes y los judíos en la tradición antigua no aceptaban esos libros como inspirados, sino que eran provechosos para la lectura personal, pero no autoritarios. Y a través de los siglos, esa misma opinión siempre es consecuente. O sea, hay un orden coherente al considerar esos libros como apócrifos, no autoritarios, pero sí son beneficioso para la lectura particular de una misma persona, para la persona. Miremos en el libro, en la Biblia de Jerusalén, en la introducción al libro de Judí, miremos de qué manera desacredita este libro como un libro canónico. Leamos algo sobre la introducción. El libro de Judí manifiesta sobre todo una gran preocupación por la historia y la geografía. La nación se sitúa bajo Nabucodonosor, que reinó sobre los asirios en la gran ciudad. Eso dice Judí 1:1. Cuando en realidad Nabucodonosor fue rey de Babilonia. O sea que Nabucodonosor nunca fue rey de los asirios, sino rey de Babilonia. Dice, y además Nínive había sido destruida por su padre Nabopolassar. O sea que Nínive no existía en el tiempo que supuestamente Nabucodonosor reinaba sobre los asirios, en Nínive. O sea que es anacrónico.
Sigue diciendo, a su vez, a la vuelta del destierro bajo Ciro se presenta como algo que ya se había tenido lugar. Imagínense. O sea que eso dice Judí 4.3 y 5.19. Eso, el libro nos está diciendo que los judíos habían salido del exilio de parte del rey Ciro Persa. Y también nos dice que esas cosas, los acontecimientos que se desarrollaron en el libro de Judí, acontecieron en el tiempo de Nabucodonosor. O sea, se contradice totalmente. Son libros contradictorios, como dice Flavio Josefo. No son considerados canónicos. Son apócrifos. No tienen autoridad. Son deuterocanónicos, como dice la Iglesia Católica. Son de segundo orden. ¿Entiendo? Las sinagogas no lo consideran absolutos inspirados. Ciertos autores de los primeros libros lo niegan la inspiración. Eso dice el prólogo de Eclesiástico. Primero de Macabeo, 4.46, 9.27 son de Macabeo, 15.38-39. No forma parte del canon judío. Jesús no lo citó jamás y tampoco los apóstoles. A ellos se suman razones espirituales por el desfavor con que se vieron acudir a estos libros. En el siglo IV, el mismo traductor de la Biblia latina, Jerónimo, descalificó el conjunto de los libros introducidos por la Septuaginta como parte del Antiguo Testamento. Los apócrifos no se distinguen en absoluto por su valor espiritual. El soplo profético brilla por su ausencia. Muchas de las doctrinas que ahí se expresan contradicen la doctrina del canon del hebreo y del Nuevo Testamento, con la intercesión a los santos, como dice Tobías 2.12, son de Macabeo 15.14, Baruch 3.4. La reacción de las almas después de la muerte, son de Macabeo 12.46, 42.46. O sea que estamos diciendo que siempre ha habido personajes que rechazaron esos libros. Y a los protestantes, en el año 1643, en la Confesión de Westminster declara, los libros llamados apócrifos no son divinamente inspirados, no forman parte del canon de la Escritura, no teniendo tampoco autoridad alguna en la Iglesia de Dios. No hay que considerarlo más que otra clase de escritura, de escrito humano. O sea que esos libros siempre han sido impugnados, siempre. Ahora vamos a leer un poco de lo que dijo Jerónimo de Estridón en el siglo IV. Dice, Jerónimo, considerado embaraísta de la Iglesia primitiva, traductor de la Vulgata Latina, 405, escrito, adoptó una postura clara en contra de esos libros, y fue el primero en usar explícitamente la palabra apócrifo, o sea, que fue Jerónimo el que dijo, que les puso ese nombre de apócrifo, en el sentido que no canónico, y con referencia a ello. En consecuencia, en su prólogo a los libros de Samuel y Segunda Reyes, Jerónimo menciona los libros inspirados de las escrituras hebreas, Antiguo Testamento. Dice, según el canon hebreo, en los que los 39 libros están agrupados en 22. Entonces dice, Jerónimo, aquí hay 22 libros. Este prólogo de la escritura puede servir de advertencia al que se acerca a todo libro que traducimos del hebreo al latín, para que sepamos que cualquier que este fuera de esto tiene que ser puesto entre los libros apócrifos. Siendo Jerónimo, al escribirse una dama de nombre Leta sobre la educación suya, Jerónimo desconsejó, guárdese todo linaje de apócrifos. Si alguna vez lo quieren leer, no para buscar la verdad de los dogmas, sino para reverencia a los símbolos, sepa que no pertenecen los autores a cuyo nombre figuran en su cabeza y que llevan revuelto muchos elementos viciosos. No se requiere ni menuda prudencia para buscar oro entre el fango. Carta de San Jerónimo. Esa es la carta de San Jerónimo a una mujer, a una dama, dice ahí. O sea que ya vimos el testimonio de Jerónimo de Estridón en siglo IV, que no es el primero de impugnar esos libros, sino que ya di tres testigos: Flavio Josefo, Uriel Enrique, Melitón de Sardes, y la lista sigue. O sea que nosotros seguimos ese punto de opinión de los antiguos y de los judíos. Yo creo que con esto queda aclarado cuál es la posición de la Iglesia protestante. Y puedo también citar el prólogo de la Biblia del Cántaro, que es la de la Reina Valera revisada que hizo Cipriano de Valera en 1602, donde se dice que son libros apócrifos y cita muchos maestros de la Iglesia. Y esos libros fueron puestos aparte entre los canónicos, no figuran entre ellos. Bien, aquí va mi primera pregunta. Mi pregunta es la siguiente. ¿Por qué razón el índice de todas las Biblias, y aquí involucramos todas las Biblias, por qué razón el índice de todas las Biblias, y aquí estamos involucrando Biblias protestantes o evangélicas, por qué razón el índice de todas estas Biblias en general tienen la división y el orden que dictó el concilio con respecto al canon de 73
y no siguen ni el orden ni la división del canon de los judíos del Antiguo Testamento. Bueno, si no lo hace es por tradición, para conservar la tradición del listado. Pero esencialmente los protestantes siguen la opinión el hecho histórico de tanto judíos como cristianos primitivos y que solo aceptaban 21 libros, que es el equivalente de nuestras Biblias del Antiguo Testamento, ¿no? No es preponderante, no es relevante que si sigue una lista o no sigue la lista tradicional. No es relevante para nosotros. Bueno, yo voy con mi pregunta. Voy con mi pregunta para hacerle a este señor. La pregunta es esta: es verdad que puede el Concilio Vaticano II, estos 7 libros, ya no son considerados tan autoritarios, al mismo nivel de los primeros canónicos? O sea, porque así dice una obra de referencia, pues, ya no se consideran al mismo nivel autoritario como los canónicos, propiamente canónicos. Así me pregunta, ¿es verdad eso? La verdad es que lo desconozco, pero es totalmente irrelevante, porque el Concilio Vaticano no es ecuménico, no participa ni la Iglesia protestante, ni la Iglesia ortodoxa, ni la Iglesia copta, ni ninguna otra iglesia, no es un concilio ecuménico. Además, el canon que ya había quedado ya definido dentro de los primeros siglos, en especial del final del cuarto, con el Concilio de Roma y pone el 393, todo ratificado en 73 libros. De hecho, la Biblia traducida por Jerónimo nace en el 405 con 73 libros. Bien, aquí va mi última pregunta, mi segunda y última pregunta. Ya que usted arguye, ¿cierto?, a textos, es decir, a la lectura bíblica, para decir que Macabeos, por ejemplo, no es inspirado, imagino que para otros libros también. Bueno, si utilicemos esa premisa suya, entonces, me gustaría que usted me dijera qué libro no es inspirado. Si Mateo, donde dice que Judas se ahorcó, o el libro de los Hechos, donde dice que el mismo Judas cayó pues, de cabeza reventándose sus entrañas. ¿Cuál de los dos libros no es inspirado? Los dos libros son inspirados, los dos, el de Evangelio de Mateo y el libro de Hechos. O sea, que vos tenés que hacer, como tu palabra famosa, hermenéutica, tenés que hacer hermenéutica, para hacer concordar los sinópticos con el libro de Hechos. Porque es posible que Judas se ahorcó, pero se rompió la soga y se reventó, para hacer concordar. Porque incluso en los sinópticos hay detalles que parecieran contradecir a los otros. Entonces tenés que hacer la hermenéutica, tu famosa palabrita que usás, ¿entendés? Por eso es que Orígenes de Alejandría, o no sé quién hizo, creo que hizo del Disatarón, es de Tasiano, hizo una concordancia de los libros canónicos, evangelios. Con mi última, creo que esto vamos a ver si me lo contesta. Primero Macabeo 9:27 dice que no apareció un profeta en ese tiempo que aparecieron esos libros, porque son 400 años. Segunda de Macabeo 15:37-38 dice que es una obra humana. El prólogo eclesiástico dice que es una obra humana, el esfuerzo humano. Entonces, ¿por qué vos y tu iglesia consideran esos libros como inspirados, insuflados por obra del Espíritu Santo? Yo quisiera que me contestara esa inquietud. Si los mismos libros se destruyen por sí mismos, como el libro de Judí, que es anacrónico, entonces, es anacrónico a la luz de la historia. Entonces, ¿por qué vos considerás inspirados y correctos esos libros como los otros? Que esos sí son canónicos, sí, exacto, güey. Bien, aquí lo que respondo. Usted parte de una presunción, porque usted piensa que para que el autor del libro sea inspirado, el autor tiene que afirmarlo hacerlo. Si eso es así, entonces tendríamos que afirmar que el Corán es inspirado por Dios, y muchos otros escritos también que afirman ser inspiración de Dios. Por lo tanto, eso no es relevante. Tenemos que respetar el canon dado por los antiguos cristianos en un concilio donde solamente se reúnen gente de letras, los obispos, gente que sabe del tema. Mire, no es necesario que esto siga el debate ya terminó. Yo en este instante tengo un pequeño trabajo que hacer, un pequeño trabajo evangelístico que hacer.
Y dejemos para otro debate si quieres, pero este tema ya acabó, así que no reclame cosas producto de su desinformación respecto a la agrimensura de la época, ¿eh? Y respecto a que la Biblia no es un libro científico, ni tampoco centrado en la topografía, ¿ya? Así que deje de decir esos argumentos que son totalmente refutables. Ahí les envío del prólogo de la Biblia del Cántaro. Que venga un católico así, despistado, y venga a decir que, que la Biblia Reina Valera nació con los 7 libros supuestamente canónicos, pero que son apócrifos. Es para que miren que Cipriano de Valera, cómo los tuvo. Son apócrifos, no son canónicos. Están en su lugar debido. Y de hecho, yo leo a veces Macabeo porque yo creo que primer Macabeo y el libro de Sabiduría eh, son los más dignos de leerlos, ¿ve? Pero el resto no. Hay que tener cuidado, como decía Jerónimo, es como tratar de sacar oro en medio del fango, ¿ve? Hay que tener cuidado. Sí, el debate ya se terminó, entonces son mis últimos comentarios. Pero yo creo que ya quedó claro este tema. Los mismos libros se destruyen por sí mismos, por sí solos. Libros llenos de mitos, leyendas, anacrónicos, y ellos mismos se dan un autobalazo en la frente, se destruyen. Es por eso que los antiguos sabios, como Orígenes, dijeron que esos libros no son parte del canon. Lo mismo el hebraísta Jerónimo de Estridón, y lo mismo la tradición de los judíos, la tradición vieja, dice Flavio Josefo, y lo que dice Eusebio de Cesarea, que lo reafirma. O sea que está bueno que se haga este pequeño debate para que todos miren la falacia de que esos libros son inspirados. Y tuvieron razón los reformadores en ponerlos en su lugar, lo pusieron en su lugar. Voy a mostrar alguna toma de pantalla del libro del Cántaro de 1602 de la Reina Valera, donde se critica esos libros y se le considera como apócrifos, que son canónicos. Incluso Cipriano de Valera cita muchos ejemplos de los maestros antiguos de la iglesia, donde, donde se dice que esos libros no son canónicos, son apócrifos. Entonces, si nació la Biblia protestante con esos 7 libros, no significa que sean canónicos o aceptados. Siempre fueron unos libros polémicos, debatibles, impugnados por los cristianos, hasta que vino la Iglesia Católica y los declaró deuterocanónicos. Bien, la verdad es que lo felicito, fue una persona bastante educada y me gustaría debatir algún otro día respecto a algún otro tema necesariamente. No sepan y miren, pues, son mis últimos comentarios. Yo no sigo debatiendo, yo estoy comentando. Estoy terminando de comentar y estoy dando pantallazos de lo que es el prólogo del libro de la Biblia del Cántaro, la Reina Valera de 1602, que revisó Cipriano de Valera. Ahí se mira cómo consideraba él esos libros que se impugnan, que se han impugnado siempre entre los cristianos.